Bueno, vamos a ir empezando. Vamos haciendo la introducción que tenía preparada en lo que se sigue registrando gente. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y muy buenas tardes a todos y a todas. Una tarde más en este ciclo de webinar que ASUFIN está realizando en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a través del Distrito Centro. La temática que vamos a tratar esta tarde son los créditos al consumo. Esta temática está incluida en un proyecto que estamos elaborando de consumidores hacia un crédito y un consumo responsable. Desde ASUFIN sabéis que para nosotros es muy importante la formación, la educación financiera y sobre todo la información y que un consumidor esté bien informado. En estas webinar es la finalidad que nosotros queremos darle. Es por ello que esperemos que después, pues estéis, después de esta webinar, salgáis bien formados e informados. Sobre todo en esta situación tan complicada que ahora mismo nos encontramos, son muchos los consumidores que se pueden plantear si solicitar un préstamo al consumo, si coger una tarjeta para luego ir pagándola poco a poco. Entonces nosotros lo que queremos junto con mi acompañante que es Rodrigo Rollo, os queremos plantear un poco y ayudar sobre todo a ver las ventajas y los inconvenientes de estos productos. Al final de la webinar recibiréis una encuesta de satisfacción a través del mail que, bueno, pues para nosotros nos es de mucha ayuda que completéis para saber si pues lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo tan bien, si cumplía vuestras expectativas, bueno, para que nos ayudéis un poco a mejorar estos ciclos de webinar que nos gustaría que fueran presenciales como veníamos desarrollando años anteriores, pero bueno, dadas las circunstancias nos tenemos que adaptar a estas nuevas formas de dar las charlas. Como ya os decía antes, esta tarde me acompaña Rodrigo Rollo, es un abogado colaborador de ASUFIN. Él tiene una doble titulación de la licenciatura de Derecho por la Universidad Complutense y máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. También tiene un máster de la Administración Concursal por la UNED y fue técnico en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Él es titular del despacho de afectados fraudes financieros desde el 2014 y bueno, Rodrigo siempre ha estado defendiendo a los consumidores y ha desarrollado siempre su carrera en torno a la defensa de los productos bancarios como a multidivisa, acciones del Popular, créditos al consumo y tarjetas revolving. Y esta tarde, bueno, pues nos va a explicar un poquito qué son estos productos, ventajas, inconvenientes, de qué tenemos que estar pendientes, qué letra pequeña nos tenemos que leer bien, etcétera. Antes de empezar, sí quería lanzar una primera pregunta para más o menos saber el público que estamos, ¿no? Entonces, bueno, voy a lanzar una primera pregunta que es ¿para qué acudirías a un préstamo? Si para comprar un coche, para hacer un viaje, para un evento, una boda, una comunión, si ahora para los próximos puentes y navidades, para realizar reforma y para la vuelta al cole, si la has utilizado. ¿Vale? Entonces, por favor, si fuerais tan amables de ir votando y saber más o menos qué tipo de el público podemos destinar esta webinar, pues os lo agradecería. Está votando un 69% de los participantes, vamos ya por el 71%. Un poquito más.
Vale, pues tras este minutito de votación, finalizamos la votación. Bueno, no sé si estáis viendo bien las votaciones, que un 50% lo destinaría para un préstamo para comprar un coche, un 43% para hacer reformas, un 21% para gastos ordinarios y el resto viajes, eventos y navidades. Dicho esto, doy paso a Rodrigo para empezar para que empiece a explicarnos un poquito estos créditos al consumo. Muchas gracias, Rosana, por tus palabras y por tu introducción. Y muchas gracias a Sofin y al Ayuntamiento de Madrid por esta organización de estos webinars para información a consumidores y usuarios sobre los distintos tipos y los distintos productos, en este caso de crédito, que tenemos y que vamos a hablar hoy. Entonces, muchas gracias a todos ellos, unos por la organización, otros por la promoción de los mismos. En primer lugar, tenemos estructurada un poco este webinar en una pequeña exposición de los productos, lo que se compone un poco el crédito al consumo, lo que dice el Banco de España que es el crédito al consumo y sobre todo lo que dice la normativa, la ley del año 2011 de crédito al consumo. Por un lado, las reformas que ha habido por parte del Banco de España, cómo ha ido incluyendo y cómo ha ido desvinculando unos productos al crédito al consumo. Y por último dejaremos un breve tiempo para preguntas, para temas a tratar o para dudas que haya podido quedar o para temas que hayan podido quedar en el tintero. Entonces, partiendo un poco de esta premisa, lo primero que me gustaría hacer es una distinción entre lo que son los productos de crédito al consumo, para empezar hablando de lo que son los microcréditos. Los microcréditos, todos los hemos visto anunciados en la televisión, algunos de vosotros los habréis visto anunciados incluso en equipos de fútbol, en camisetas de equipos de fútbol, y son créditos de acceso rápido, créditos rápidos en el que a través de una llamada podéis tener un acceso a una pequeña cantidad que generalmente tienes que devolver en un pequeño periodo de tiempo, pero que sin embargo el importe a devolver suele ser bastante mayor. Un ejemplo de ello es, yo pido 300 euros y dentro de 25 o 20 días, 30 días, tengo que devolver a la entidad que me ha prestado esos 300 euros, pues tengo que devolver 400. Ellos camuflan los intereses, por llamarlo de alguna manera, en tanto que señalan que nuestros créditos no tienen intereses, tienen una comisión de gestión. Esa comisión de gestión son 100 euros, de los cuales nosotros, al pedir 300, tenemos que devolver 400. Por lo tanto, si anualizas esa cantidad, esos 100 euros que has devuelto al mes por esos 300 euros, el coste financiero del crédito al cabo de un año es enorme y no nos damos cuenta realmente del tipo de interés, de la tasa de interés que estamos pagando, que es una barbaridad. Enlazando con estos microcréditos nos encontramos también las tarjetas, las famosas tarjetas, de las cuales podemos establecer que hay dos tipos realmente importantes. Las tarjetas de débito, es una tarjeta ligada a una cuenta corriente, yo pago, me quitan el dinero de mi cuenta corriente. Las tarjetas de crédito, en esas tarjetas de crédito también las podemos subdividir en dos tipos. Tenemos las tarjetas en las que a mí me dan un límite de crédito y al final de mes me cobran todo lo que he gastado, me quitan de la cuenta corriente todo lo que he gastado. Y las conocidas o las famosas tarjetas renovables, de líneas de crédito renovables, las que yo amortizo, pago una cantidad a final de mes, pero no es la cantidad que yo he gastado. La diferencia, ¿cuál es entre la de final de mes y la de crédito renovable? El tipo de interés. Como norma general, teniendo en cuenta las excepciones que puede haber en cada caso, las tarjetas a fin de mes no suelen incorporar un tipo de interés para pagar las compras que hemos hecho mes a mes. No obstante, las tarjetas renovables sí suelen tener un tipo de interés y ese tipo de interés suele ser elevado. El tipo de interés normal de estas tarjetas está situado en torno a un 25% del crédito. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este tipo de tarjetas, en la amplia mayoría de los casos, cuando amortizamos el principal, pagamos lo mismo que de intereses. Es decir, si yo pago una cuota de 200 euros por la tarjeta de crédito, es muy probable que esté amortizando 100 euros de
dinero que yo haya utilizado y esté pagando otros 100 euros de intereses. El Tribunal Supremo ha definido ese tipo de tarjetas como un deudor cautivo, es decir, el consumidor de ese tipo de tarjetas está atado a la deuda de tal forma que cuando termina de pagarla los intereses duplican, incluso triplican el coste del saldo que ha dispuesto de la tarjeta. Y luego, por último, tendríamos los créditos al consumo y los préstamos al consumo, el dinero al consumo, por llamarlo propiamente dicho. La ley define los créditos y los préstamos al consumo como aquellos préstamos destinados, lógicamente, para el consumo y que oscilan entre los 200 euros y los 75.000 euros. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre el crédito al consumo y el préstamo al consumo? Esta diferencia la dan tanto el Banco de España como la ley de crédito al consumo. El crédito al consumo es que tú puedes ir disponiendo, tú tienes un saldo preconcedido, tienes una línea de crédito y según vas amortizando puedes ir disponiendo otra vez de ese crédito. Yo tengo 5.000 euros que me ha dado en una línea de crédito una entidad financiera. Dispongo de 300 euros y según yo voy devolviendo el dinero de 50 en 50, yo voy disponiendo otra vez de ese crédito de nuevo. ¿Qué diferencia hay con un préstamo? Pues la diferencia que hay con el préstamo es que yo tengo que devolver la cantidad que me han prestado, la cantidad que me han dejado con los intereses y no puedo ir disponiendo nuevamente de esa cantidad. Es decir, la principal diferencia que hay con el préstamo es que yo sé exactamente la cantidad que voy a pagar, tanto de principal, que es el saldo que yo he pedido, como de intereses. Y en los créditos al consumo, como yo voy haciendo un uso renovable de ese crédito, al final desconozco, es muy difícil hacer una simulación de las cantidades que yo voy a pagar, voy a disponer y de las cuales van a ser para amortizar o cuáles van a ser para intereses. Una vez entrado un poco en materia de lo que son los productos, me gustaría definir lo que es el interés. No el interés como tipo de interés, que sabemos que puede ser un tipo de interés diario, que puede ser un tipo de interés semanal, mensual, semestral, anual, sino el interés como las ganas del consumidor para obtener un producto, ¿no? Entonces, yo pago un interés por tener una televisión ahora, yo pago un interés por tener un coche ahora, porque de la otra forma yo puedo ahorrar el dinero y una vez que tengo el dinero gastármelo en el coche, comprarlo al contado. Entonces, la definición de interés que a mí me enseñaron en la universidad es como las ganas que tienes de tener el producto ahora. Ese es tu interés. ¿Qué estás dispuesto a pagar por tener el coche, la televisión, etcétera, etcétera, ahora? Entonces, definido el interés como la necesidad o las ganas o lo que yo estoy dispuesto a pagar por tener el producto de consumo ahora, me gustaría entrar con lo que son los problemas de los anuncios que vemos en la televisión también, de disfruta de este coche por 100 euros al mes, ya que habéis hablado casi todos del coche, o de disfruta de estas vacaciones desde 50 euros al mes. Nos encontramos principalmente con un problema. El primero es que disfruta de este coche sin intereses, o disfruta de este producto o llévatelo sin intereses. Bien, ¿qué problema hay? ¿Qué es lo que no ve el consumidor en un primer análisis de esta información? El primer problema que nos encontramos es que ese sin intereses no es tal, porque sin intereses puede ser efectivamente un tipo de interés nominal, pero nos encontramos con unas cuotas o unos gastos de gestión, como ocurre con los microcréditos, que es lo que hace inflar la TAE del producto. Es decir, al final tú te vas al cuadro de amortización, yo no he pagado intereses, pero sí he pagado una comisión de gestión, una comisión de estudios, una comisión de cancelación anticipada, una comisión de apertura de primera cuota y una comisión de última cuota. Por lo tanto, te vas a una TAE para la compra de un vehículo sin intereses y, sin embargo, has pagado un 10% anual por los 5 o 6 años que has pagado de coche. ¿Qué tenemos que tener también en cuenta en este tipo de productos? Lo principal es tener en cuenta a la hora de valorarlo es el TIN. El TIN es el tipo de interés nominal. Ese tipo de interés nominal hay que fijarse bien a qué está ligado. Si está ligado al mes, si está ligado al año, si está ligado al semestre, al trimestre, al cuatrimestre, etcétera, etcétera. A nosotros nos han intentado vender, a mí en concreto, una tarjeta tipo revolving en la que el comercial aseguraba que el interés que yo iba a pagar era el 2%. Conocedor de estas tarjetas, cuando aprietas un poco más al comercial, el comercial te acaba reconociendo que ese 2% de TIN, de tipo de interés nominal, es un 2% mensual. Con una cuenta
fácil la aritmética, si tú multiplicas el 2% mensual por 12 mensualidades, te vas a un tipo de interés nominal anual aproximado del 24%. Por lo tanto, el gasto que tú haces de 1.000 euros y que terminas devolviendo en cómodas cuotas de 50 euros, te termina generando 240 euros de intereses y no 2 como tú pensas, y no 20 como tú podías pensar. Por lo tanto, lo que hay que tener muy claro a la hora de solicitar o a la hora de que nos concedan un contrato de préstamo al consumo, de crédito al consumo, es el tipo de interés nominal al que voy a tener que devolver este préstamo. Ese tipo de interés nominal no incluye todos los gastos. Como ya hemos hablado antes, pueden existir una serie de comisiones de gestión, una serie de comisiones de apertura, una serie de cuota última, etcétera, etcétera, que incluyen también esos gastos. Por lo tanto, lo que tenemos que estudiar, al fin de cuentas, es la TAE del producto. La TAE se define como la tasa anual equivalente, es decir, el interés que yo pago al cabo de un año por tener este producto. Es decir, cuando hemos hablado de la necesidad que yo tengo de tener este producto ahora, que es el interés que yo pago por este producto, se diluye al fin en la TAE, que la TAE es el coste final que yo tengo cada año por tener este producto. Respecto de estos créditos, es muy importante en cuanto a las tarjetas de crédito, generalmente de carácter renovable, y en cuanto a los contratos de crédito al consumo, contratos que son también créditos que son también renovables y algún tipo de préstamos, hay que tener en cuenta que suelen tener o que suelen incorporar en la amplia mayoría de las veces unos productos vinculados. ¿Qué son estos productos vinculados? Estos productos vinculados no es otra cosa más que otra parte del servicio que por lo general y por la experiencia nuestra como despacho de abogados es que el consumidor no va a utilizar porque es muy difícil utilizar estos productos y que nos suelen vender y encarecer la cuota final que nosotros pagamos. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los seguros. Seguros de impagos, seguros de desempleo, etcétera, etcétera, que la experiencia nuestra nos dice que son unos seguros muy difíciles que se pueda coger el consumidor, porque para el paro, para un seguro de paro, te piden el tiempo que hayas estado de trabajo, el tiempo que hayas estado cotizando después, las bases de cotización, etcétera, etcétera. Son seguros que difícilmente pueden entrar en vigor para hacerse cargo de la deuda. Te lo venden como una protección y al fin y al cabo lo único que estás pagando es por un servicio que luego no va a entrar nunca en vigor por tus propias condiciones. Y nos referimos también a las tarjetas. Hay muchos contratos de préstamo cuando yo voy a financiar un ordenador o cuando yo voy a financiar una televisión en unas cadenas conocidas por todos, que hay otra entidad financiera que te dice, mire usted, le financiamos, si usted se compra un ordenador de 1.000 euros, le financiamos, le damos una línea de crédito de hasta 1.500. Entonces usted va a pagar los 1.000 euros del ordenador en 10 cómodas cuotas de 100 euros. Y tu primera impresión es decir, bueno, pues yo he fraccionado mis 1.000 euros en 10 cuotas de 100 euros, no pago nada. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema radica en que una vez que yo he pagado los primeros 100 euros, la entidad financiera me manda una cartita diciendo que dispongo de los 500 que me habían otorgado más los 100 euros que ya tengo. Y eso me lo dan en una tarjeta que me envían en un formato fantástico a mi casa para que haga uso de esa tarjeta. El problema reside en hacer uso de esa tarjeta. Esas tarjetas se amortizan posteriormente al interés que estamos hablando de un tipo de interés nominal, una TAE, que oscila en torno al 20, 22, 23, 24%. ¿Qué es lo que ocurre? Que de cada 100 euros yo tengo que devolver 25 más por un año. De cada 1.000 euros yo tengo que devolver 250. Si yo estoy disponiendo de 1.000 euros y estoy abonando cuotas de 50 euros, por lo general lo que estoy pagando son intereses y nunca amortizo. Además, otro problema que nos encontramos es que estos propios contratos lo que dicen es, en caso de que usted no llegue a pagar el 100% de los intereses con su cuota de 100 euros, con su cuota de 50 euros, con su cuota, etcétera, estos intereses se suman automáticamente al principal debido. Es decir, si yo tengo que pagar 60 euros de intereses y mi cuota es de 50 y he dispuesto de 1.000 euros, el mes siguiente yo habré dispuesto de 1.010 euros y así sucesivamente no voy a conseguir amortizar nunca ni la tarjeta ni la línea de crédito.
Otro problema que nos encontramos muchas veces con el crédito al consumo y sobre todo en materias de tarjetas, que supongo que si os ha podido pasar como me pasa a mí, es fracciona tu compra. Es decir, yo con mi entidad financiera puedo gastar o puedo adquirir un bien, un servicio destinado al consumo que me pueda costar 500, 300, 400 euros, como pueden ser unos billetes de avión y hotel, por ejemplo, los gastos de una reparación del coche. Y a continuación me llega un mensajito de texto, un SMS de mi banco que me dice, fracciona tu compra en cómodas cuotas. ¿Cuál es el problema de esas cómodas cuotas? Que las cómodas cuotas están financiadas, están generando al banco un interés y nos están generando un interés a nosotros de aproximadamente entre un 15 y un 25%. Por lo tanto, ese coste anual, por lo tanto, ese coste de ese fraccionamiento, si yo he fraccionado 500 euros, puedo llegar a pagar 125 euros de más en ese plazo que no nos damos cuenta, pero que claro, que poco a poco el gasto y la anulación que hace el consumidor es muy elevado. Respecto a este fraccionamiento de compras, nos encontramos también con las tarjetas ligadas a estas empresas, a empresas como pueden ser grandes almacenes, que también llevan un coste de interés, un coste muy alto de interés, o tarjetas de puntos, tarjetas de gasolina, en la cual hay algunas que son archiconocidas, que no vamos a nombrar porque supongo que las conoceréis, y las tarjetas de puntos de vuelos, de viajes, etcétera, etcétera, que también incluyen la tarjeta Visa. Compra con nuestras tarjetas, fracciona tus compras de tus tarjetas y obtén puntos para volar gratis. Nosotros nos preguntamos cuánta gente habrán pagado en intereses para poder tener un vuelo que realmente lo habrían pagado perfectamente sin destinar esa cantidad a intereses. No, desde luego, con los cuadros de amortización de las tarjetas no salen las cuentas. Ligada a la exposición a esas tarjetas por puntos, a esas tarjetas de gasolina, a esas tarjetas de empresas que te facilitan productos gratis por el uso de las tarjetas, nos gustaría hablar del principal problema de la comercialización de estos créditos. En primer lugar, nos encontramos con que estos créditos y tarjetas muchas veces son comercializados por teléfono. En segundo lugar, son comercializados en establecimientos mercantiles que establece la ley, pero no son establecimientos mercantiles financieros. Es decir, tú vas a un centro comercial para comprarte una televisión o para comprarte un frigorífico, para comprarte un electrodoméstico y te están financiando ese producto, lo están fraccionando el pago, pero no estás en un establecimiento financiero. Tú no tienes la consciencia, no tienes el conocimiento de decir, oiga, estoy financiando este producto a través de una entidad financiera porque lo estás haciendo en el propio establecimiento donde estás adquiriendo el frigorífico, la televisión, el electrodoméstico, el coche, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos también con ese problema para la defensa del consumidor. El consumidor se ve desprotegido porque el consumidor no tiene esa conciencia propiamente dicha de decir, estoy yendo a pedir un crédito, estoy financiando una compra a través de un banco porque yo no la puedo pagar al contado. Tenemos ese problema que el consumidor se ve desprotegido en esa pequeña jungla de obtener la financiación. ¿Y por qué decimos jungla? Pues lo definimos como jungla propiamente dicho porque antaño, si recordaréis, los que nos estáis viendo, las personas iban a comprarse un coche. Como habéis dicho que el máximo interés es la adquisición de un vehículo, se iba a comprar un coche y si la gente iba con el precio total del coche, el coche vale 20.000 euros, la cantidad que sea, vamos con esos 20.000 euros y siempre negociábamos que el concesionario nos diera algún extra o nos hiciera un descuento, es decir, siempre preguntábamos, decir, bueno, y si hacemos pronto pago y si te lo pago al contado, ¿qué descuento me haces para no tener que financiar? Y el concesionario del coche no solo se aseguraba la venta, sino que además aseguraba el cobro de la deuda, por lo cual para ellos, o de la deuda de la compra del coche, lo cual para ellos era mucho mejor. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que hay una serie de ventas cruzadas entre entidades financieras y entidades de consumo, establecimientos para la adquisición de bienes de consumo, como pueden ser coches, electrodomésticos, etcétera, etcétera, que lo que hacen es precisamente todo lo contrario. Es decir, oiga, si usted, concesionario, si usted tienda de electrodomésticos, electrónica, etcétera, etcétera, me consigue clientes que me fraccionen
que financien los pagos, yo a usted le doy un porcentaje. Es decir, el concesionario, la tienda, etcétera, etcétera, ya no obtiene un beneficio porque el cliente, el consumidor, le haga un pronto pago. Obtiene un beneficio porque la financiera le paga por darle clientes. Por lo tanto, la propia tienda es la que te está vendiendo esa financiación que probablemente tú no necesites, pues como hemos hablado de los SMS o de los mensajes que te llegan de las entidades financieras, es decir, fracciona tu compra, oiga, yo no voy a fraccionar mi compra, no le voy a dar a usted un 15, un 20, un 25% de mi compra cuando no me hace falta porque lo puedo pagar al contado. Entonces, es unos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Es decir, si yo lo puedo pagar al contado, yo tengo que hacer números, yo tengo que mirar qué coste voy a tener, qué cuadro de amortización voy a tener, qué gasto he tenido al final para ver si realmente me compensa o no me compensa. ¿Qué necesitamos realmente conocer a la hora de determinar si estos productos nos convienen o no nos convienen a nuestra economía actual? Pues necesitamos, como ya hemos dicho antes, la TAE, el rendimiento que yo voy a tener que pagar, el interés que yo voy a tener que pagar y la duración. ¿Por qué decimos la duración? Porque no es lo mismo pagar una TAE al 10% a un año que la TAE anual del 10% a 10 años. Si yo pido un crédito, un préstamo de 1.000 euros a una TAE del 10%, a lo largo del año que yo haya devuelto mi préstamo de 1.000 euros, yo habré pagado 100 euros de intereses. ¿Qué es lo que ocurre si yo pido este préstamo, si lo amplío 10 años? Que yo estoy pagando 100 euros al año de principal y 100 euros de intereses. Al cabo de 10 años habré devuelto 2.000 euros. Y hay que ser consciente de ello, puesto que una TAE en un crédito al consumo del 10% es una TAE que está ahora mismo en la normalidad de los costes de los préstamos según las tablas del Banco de España. Por lo tanto, ese 10% está dentro del interés normal, del interés de mercado, y sin embargo nosotros hemos devuelto lo que hemos pedido, lo que hemos disfrutado, más el doble en concepto de intereses, cuando nos lo podríamos haber quitado muchísimo antes. Por lo tanto, las entidades tienen que informarnos y nosotros como consumidores responsables debemos informarnos del coste de estos créditos, de estas tarjetas que pueden tener para nosotros. La ley de crédito al consumo tiene unos anexos que te hablan de lo que es la información normalizada europea sobre el crédito al consumo, que se conoce como el INE. Este INE, esta información normalizada que todo consumidor debe conocer antes de firmar el crédito, antes de firmar la tarjeta, antes de firmar el microcrédito, incluye todas las características del crédito y además está armonizado a nivel europeo. Por lo tanto, es indiferente que el crédito nos lo haya otorgado una financiera francesa, una financiera británica, una financiera española. Aquí es obligatorio que nos describa las características principales del crédito, que nos diga los costes del crédito y que nosotros nos hagamos una idea sobre los aspectos legales o sobre los costes y toda la información de la que yo tengo derecho, como por ejemplo puede ser el desistimiento a los 14 días de pedir el crédito, por lo cual yo tengo que devolver el principal facilitado por la entidad a cambio de no devolver nada más. Por último, indicar que todos los créditos, toda la información que nos mandan, nosotros hemos obtenido una resolución del Banco de España en la que dice que las entidades financieras tienen que informar a los clientes en los recibos que envíen mes a mes, en sus costes, sus pagos, etcétera, etcétera, tienen que hablar de las comisiones como intereses, que si bien son pactados, estos intereses son libres, los pactan entre las partes, por lo general suele ser un contrato de adhesión en el que el cliente tiene poco o nada que decir. Entonces, sí ha dejado claro el Banco de España que las entidades tienen que indicar a sus clientes el plazo de amortización previsto que tienen que tener el cliente para terminar con el crédito, es decir, lo que va a durar, amortizando la cuota que está haciendo ahora, los escenarios que tiene que tener el cliente, que tiene que darse cuenta sobre lo que le supondría amortizar una parte importante del préstamo, es decir, una amortización anticipada importante del préstamo y, por último, el importe de la cuota que tendría que pagar mes a mes para liquidar ese préstamo en un año. Esta es una información que dice el Banco de España que tienen que incluir todos los recibos de tarjetas,
de crédito al consumo, de préstamos al consumo, etcétera, etcétera. Y por último, ya para terminar esta exposición y dar paso al turno de preguntas o de resolución de dudas, me gustaría indicaros qué es lo que se puede reclamar en estos créditos al consumo, en estos préstamos al consumo y en estas tarjetas de crédito también renovables, que es lo realmente problemático. Lo principal que estamos reclamando ahora mismo son 3 aspectos. Los intereses abusivos como cláusula principal del contrato y generalmente por falta de transparencia, lo que hemos estado hablando durante toda la exposición. El crédito al consumo del 25%, de una tasa del 25%, es más que probable que nosotros terminemos liquidando casi un 50% del crédito en intereses. Es decir, que si pedimos 10.000 euros, al final, al cabo de 1 año y medio, 2 años, hayamos devuelto a la entidad 15.000 euros. Es decir, que se nos hayan ido 5.000 euros de intereses y que el coste final de la operación haya sido un 33%. Es decir, esta falta de transparencia en el uso y en el coste de los intereses es lo que se puede reclamar. Y por último, el vencimiento anticipado. El vencimiento anticipado tenemos una ley relativamente nueva del año pasado en el que también incluye el crédito hipotecario general y hace un llamamiento al crédito al consumo sobre los plazos que tienen que ocurrir, sobre los vencimientos de impagos que tiene que haber para que la entidad financiera pueda dar el crédito como vencido y el crédito como fallido. Entonces son esas 2 cláusulas principales las que podemos reclamar. Los intereses en las tarjetas y préstamos y el vencimiento anticipado generalmente en los préstamos. Y por último, ¿ante quién hay que reclamar? Lo que tenemos que reclamar es la nulidad de estas cláusulas y estas cláusulas las haríamos, esa solicitud de nulidad de esas cláusulas podemos hacer motu propio al servicio de atención al cliente, es decir, las 2 partes que han consentido adherirse a ese contrato consienten de igual manera a declarar nulos los intereses. Normalmente no suele ser una práctica que tenga mucho éxito, si bien es cierto que hay entidades financieras grandes que cada vez se están adhiriendo más a nuestras reclamaciones y están reduciendo los intereses de un 25% a un 10%, por lo tanto se suelen cerrar acuerdos con ellos bastante provechosos para el consumidor. En caso de que esta reclamación al servicio de atención al cliente no dé sus frutos, podríamos reclamar directamente al organismo regulador, al organismo supervisor, que sería el Banco de España, cuyo informe no es vinculante, es decir, el Banco de España emite una opinión sobre el uso de la tarjeta, sobre la información que se ha dado, sobre el cumplimiento en la norma a la hora de comercializar esa tarjeta y, por último, podríamos reclamar, lógicamente, a los juzgados y tribunales, yendo primero a una primera instancia. Posteriormente, las entidades suelen ir a una fase de apelación, aunque actualmente por tarjetas no están apelando las sentencias de primera instancia tanto como quisieran, puesto que las últimas sentencias del Tribunal Supremo son demoledoras para ellos. Pues sin más, te devuelvo la palabra, Rosana. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, recordaos que podéis hacer preguntas y respuestas, yo las leo y Rodrigo me contesta. Sí que antes de pasar a esta fase de preguntas y respuestas, me gustaría explicaros un poco también qué es lo que está haciendo la asociación con estas reclamaciones de tarjetas y préstamos al consumo. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, estamos interponiendo demandas colectivas. Ya en el mes de junio se admitió a trámite una demanda colectiva contra una tarjeta de CaixaBank y el 6 de octubre se admitió a trámite una demanda colectiva contra una de las tarjetas de Carrefour. Nosotros, estas demandas colectivas son acciones de cesación puramente, es decir, no va ningún socio personado, sino que nosotros como una asociación inscrita en el REACU tenemos legitimación para interponer este tipo de demandas. Y las hemos hecho sin personar a afectados
por la duración del procedimiento, por nuestra experiencia, que nosotros ya llevamos muchísimas demandas colectivas interpuestas. Cuando realmente no hay un riesgo y hay una jurisprudencia a favor del afectado, como es con las tarjetas revolving, como ha comentado Rodrigo, tras la sentencia del Tribunal Supremo, decidimos interponer estas demandas colectivas sin afectados, puesto que a los afectados les iba a ir muchísimo mejor en un procedimiento individual. Puesto que los procedimientos individuales, estos procedimientos no van a los famosos juzgados especializados y se están resolviendo como muy dilatado en el tiempo. En un año está resuelta la primera instancia, ¿vale? Por lo menos en Madrid. Ya si nos vamos a lo que son provincias o juzgados de primera instancia de poblaciones, pues incluso va más rápido. Por lo que no queríamos sumar a miles de afectados en un procedimiento colectivo cuando sabemos que esto es un procedimiento muy largo, y decidimos interponer demandas individuales. Ahora mismo tenemos interpuestas más de 310 demandas individuales, tanto de revolving como de préstamos al consumo, y tenemos unas 32 sentencias ya estimatorias a favor de nuestros afectados. Entonces, nosotros por un lado estamos interponiendo las demandas colectivas para que se cesen de comercializar, no de comercializar estas tarjetas, sino las cláusulas abusivas de estas tarjetas, y que se comercialicen con una total transparencia, es decir, que sí que te den realmente la información de al final tú cuánto vas a pagar por la compra de este producto, ¿no? Entonces es lo que se está pidiendo. Por otro lado, informaros que si tenéis una tarjeta revolving o la habéis tenido, porque muchas veces también muchos de los afectados llaman a la asociación indicándonos que tuvieron una tarjeta revolving, y muchas veces cuando dejas de pagar, porque claro, tú haces una compra de, por ejemplo, unos muebles de jardín y te tiras un año pagando los muebles, pues cuando ya consideras más o menos que has terminado de pagar los muebles, no entiendes por qué te siguen cargando cuotas y cuotas. Entonces llega un momento que tú dejas de pagar porque piensas que ha habido una equivocación o lo que pueda ser. Entonces, claro, te empiezan a acribillar con llamadas, y esas cuotas que dejas de abonar cada vez más a más se van incrementando con los intereses. Entonces, hay gente que llama a la asociación diciendo, mira, yo ya no podía más con el acoso diario de las llamadas telefónicas y tuve que pagar 4.000 euros de intereses, además de todo, de la compra que había hecho. Entonces, bueno, deciros que si habéis tenido también esta situación, que también se puede reclamar, y los pasos sería un poco es poneros en contacto con nosotros. Nosotros derivamos toda la información a Rodrigo, examina la viabilidad de la reclamación y se inicia con una reclamación extrajudicial. Nosotros siempre intentamos primero una reclamación extrajudicial, también para que nos faciliten toda la documentación, puesto que muchas veces no hay documentación, no hay contrato, solo se tienen los recibos. Entonces empezamos con esa vía extrajudicial, y finalmente cuando no se tiene la documentación y no se consigue llegar a un acuerdo, pues directamente pasamos a la vía judicial, que como os decía, bueno, esto va a los juzgados de primera instancia y va más rápido. Entonces, bueno, nosotros, si queréis recibir más información, pues nos escribís a info@asufin.com, y sí que os diremos os diremos los pasos a seguir. Bueno, voy a pasar a leer las preguntas después de estas aclaraciones de qué es lo que está haciendo la asociación. Nos dicen, buenas tardes, me gustaría saber cómo puedo ver todo lo que he ido pagando y si he pagado de más. Hace un año usé una tarjeta para pagar un televisor y hay meses que me ha aplazado el pago de las cuotas. Bueno, pues aquí lo que primero podríamos ver es hacer un cálculo con los recibos que nosotros tengamos.
Estos recibos, por lo general, se suele tener acceso desde la plataforma online de la financiera. Se pueden descargar esos recibos y se puede hacer el cálculo en una tablita de Excel metiendo los pagos, la cuota total, la parte que se destina a amortizar el capital y la parte destinada a intereses. Si es un interés abusivo, si es un interés usurario, que esté por encima de ese 20-22% que están actualmente las tarjetas, podremos destinar el interés que hemos pagado a amortizar el préstamo, es decir, que se declare nulo por falta de transparencia o bien que se declare usurario en caso de que así lo entiendan los juzgados, los jueces. Si es una tarjeta desde hace un año, es poco probable que hayamos amortizado tanto como para que nos sea rentable reclamar. Entonces, sí es cierto que o bien hacemos nosotros nuestro propio cuadro de amortización o bien solicitamos a la entidad que nos facilite el cuadro de amortización con los recibos si nosotros no tenemos acceso a ellos. Pero, por lo general, desde las plataformas, de las páginas web, de los sitios web de las entidades financieras, tienen acceso, el consumidor tiene acceso a los recibos y al cuadro de amortización para poder tener esta información. Vale, muchas gracias, Rodrigo. La siguiente es, yo he reclamado al banco y al Banco de España y no me han dado respuesta. ¿Me tengo que ir al juzgado? Pues lo primero habría que estudiar algún recibo para ver qué TAE es la que viene o el TAE es la que estamos amortizando la tarjeta. TAE o TIN, independientemente. La TAE siempre suele ser un poco superior al tipo de interés nominal de la tarjeta. Por lo tanto, conociendo una de las dos podemos ver si es viable o no es viable la reclamación. El banco, desde luego, tiene la obligación de contestar. Si no ha contestado es cuando se abre la vía al Banco de España o si la reclamación o la respuesta a nuestra reclamación no es satisfactoria. No obstante, si ni Banco ni Banco de España han contestado a nuestra reclamación, evidentemente habría que ir a un juzgado, pero para ir con mayor seguridad sería necesario conocer el tipo de interés nominal o la tasa anual equivalente del contrato, de la tarjeta, del préstamo para poder ir realmente con seguridad. Vale, gracias, Rodrigo. La siguiente es, hola, en mi contrato tengo el interés del 22%, ¿podría reclamar? Pues nosotros lo que estamos defendiendo a través de la asociación es la falta de transparencia en cuanto a la aplicación del interés y desde luego sí podemos reclamar. Además, la asociación nos informarán de las vías de la reclamación y sobre todo del ahorro de costes que supone reclamar a través de la asociación en estos casos que están un poco al borde, en la frontera entre la abusividad, falta de transparencia o no, para que no nos puedan repercutir en caso de perder nuestra demanda las posibles costas procesales a las que nos puedan condenar. Entonces, con un contrato al interés del 22%, sí podríamos reclamar siempre y cuando presentásemos una reclamación judicial por la falta de transparencia de los intereses. Efectivamente, nosotros lo que estamos haciendo desde la asociación es que cuando se quiere iniciar una reclamación, bueno, pues se asocia, son 50 euros anuales, se asocia, damos un número de socio y una vez asociado ponemos en contacto con el abogado colaborador. Sí, es verdad que si esta reclamación es inferior a unos 3.500 euros, la cuota de socio varía y ya son 10 euros. Es como socio adherido, 10 euros. ¿Vale? Nos preguntan ¿por qué no es considerado delito? Bueno, esta es una cuestión que dependería del legislador. Actualmente estos son contratos vinculados en el ámbito privado de las personas y los delitos es en las relaciones entre las personas y el Estado, que es un poco el que protege el buen hacer y la convivencia, o debería proteger ese buen hacer y convivencia entre los ciudadanos. Al estar estos tipos de interés relacionados en el ámbito privado, entre las relaciones entre las entidades financieras y el
y los consumidores, pues por eso no se puede ser considerado un delito. Si bien es cierto que a través de la justicia, a través de los tribunales de primera instancia, en nuestro caso los consumidores podríamos decir que han tenido un 98% de sentencias completamente favorables a sus intereses, en las cuales les han quitado los intereses, todo lo que han pagado de intereses ha ido a amortizar el principal de la deuda. Por lo tanto, no han tenido que pagar ningún tipo de interés por las tarjetas o por los créditos. Vale. Nos escriben también, y esto es una pregunta muy recurrente porque a la asociación escribe mucha gente que es afectado por tarjeta revolving, pero luego sí que es verdad que creo que tienen bastantes dudas en interponer o no interponer una reclamación judicial. Nos dicen: hola a todos, muchas gracias por la exposición, gracias a vosotros. No termino a decidirme a reclamar y me gustaría saber si podéis primero ver si realmente es viable. Bueno, todas las reclamaciones que nosotros hemos interpuesto son viables. Viables en el sentido de, no es lo mismo amortizar un préstamo al 10% durante un año, como ya hemos explicado, que amortizar un préstamo a 10 años al 25%. ¿Qué es lo que ocurre? La reclamación que presentamos nosotros judicial lo que hace es quitar el tipo de interés. Entonces, siempre va a ser viable. Siempre realmente nos interesa. Cuanto más bajo sea el interés que paguemos y el plazo sea menor, siempre nos va a interesar. Nosotros hemos visto asuntos de todo tipo, asuntos en el que el consumidor ha dispuesto de un crédito de 18.000 euros, el consumidor ha devuelto a la entidad 10.000 euros, pero la entidad decía que el consumidor le quedaban por pagar todavía 16.000 euros. ¿Para esa persona es rentable reclamar? Evidentemente. Esa persona ha reducido su deuda de los 16.000 euros a los 8.000. ¿Y por qué su deuda ahora es desde 8.000 euros? Porque yo dispongo de 18.000 euros, pago 10.000, 18.000 menos 10.000, me quedan 8.000 de deuda. Es decir, por la intervención nuestra, hemos conseguido reducirle su deuda en 8.000 euros, en el 50%. ¿Qué solución puede tener ahora? Negociar con la entidad el pago o bien solicitar un crédito, un préstamo personal a 1 o 2 años de 8.000 euros para poder pagar esta cantidad. Entonces, nosotros entendemos que todas las reclamaciones son viables. Y además es que nosotros las demandas las interponemos a su fin en defensa de nuestro socio. Entonces no hay riesgo de condena en costas, puesto que desde la asociación tenemos el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, en el sentido que podemos asignar abogado y procurador y estar exentos del pago de costas, de tasas. Tampoco hay que hacer un poder notarial, etcétera. Entonces, evidentemente, sí que ante la menor duda, lo mejor es que nos consultéis y se reclame. Nos dice: hola, ¿los préstamos de bancos también se incluyen en las reclamaciones de tarjeta revolving? Aquí habría que ver si realmente los préstamos de los bancos, evidentemente las tarjetas revolving también es un préstamo en base a una línea de crédito que nos ha otorgado. Por lo tanto, las tarjetas revolving también son un tipo de préstamos, más que de préstamos, como hemos dicho al principio, de crédito. Es indiferente tener una línea de crédito, ir haciendo los gastos a través de transferencias, o de tener una línea de crédito, ir haciendo los gastos a través de la tarjeta. Por lo tanto, lo que creo que tenemos que contestar a esta pregunta es la distinción entre préstamo, que un préstamo es otorgar una cantidad que yo voy a tener que devolver, y el crédito, que serían las tarjetas revolving o los créditos al consumo, que es que a mí me dan una cantidad y cuando yo voy devolviendo esa cantidad, yo puedo disponer de nuevo de esa cantidad. Vale. Nos dice otro espectador: buenas tardes, en este caso tengo un problema para poder reclamar un par de créditos a través de CaixaBank por reclamar con una TAE del 21% más una tarjeta Visa de tipo revolving de 1.400 euros. El banco me ha ofrecido rebajar la TAE de los préstamos al 14%, pero yo no estoy conforme. Creo que podría recuperar casi todo el capital, pero necesito saber cuál sería la mejor acción.
Bueno, con estas entidades grandes sí suele funcionar el negociar con ellos, el enviarles un burofax, una reclamación previa mediante burofax, en la que se les indique el ánimo de mandar, como no se nos quite ese tiempo de transparencia. Si bien es cierto que con ese tipo de... Uy, Rodrigo, yo te pierdo. No sé si es... al 14 y para saber si se puede devolver el capital, si se puede recuperar el capital, lo que habría que hacer es calcular los intereses que se han pagado, porque esos intereses que se han pagado es lo que nos devolverán o lo que utilizarán para amortizar el capital. Si esa tarjeta revolving de 1.400 euros en... A ver si... Me temo que Rodrigo nos va a tener que volver a repetir la respuesta, Rodrigo, porque es que se corta. Sí, Vaya la bueno, conexión un poco. mira, lo que estábamos diciendo es que lo que hay que presentar un burofax o hay que enviar un burofax a la entidad para negociar con ellos en el sentido de decir, vamos a ver, o se me quitan los tipos de intereses por faltas de transparencia o por usurarios o presentaremos, formularemos una demanda ante los juzgados. En ese caso, las entidades de este estilo sí suelen renegociar y sí suelen renegociar algo menos del 14%. Lo que hacen es convertir la deuda en un préstamo personal y ese préstamo personal sí viene el cuadro de amortización con lo que vas a pagar, con lo que va a costar, etcétera, etcétera. Por tanto, sí nos interesa. Y sobre si se cree que se podía recuperar el capital, es muy fácil, es calcular los intereses y calcular lo que yo he gastado. Es decir, si yo he gastado 3.000 euros y he devuelto 4.500, a mí me tienen que devolver 1.500. Si yo he gastado 3.000 euros y he devuelto en total 2.500, yo tengo que pagar 500 euros. Vale, gracias, Rodrigo. Tengo otra pregunta. Me dicen, tengo la tarjeta Carrefour con un préstamo personal a 36 meses de 10.000 euros, donde 300 euros se me descontó desde septiembre del 2019, pero con la pandemia lo he postergado 4 meses. ¿Cuál es la mejor solución? Gracias. Pues la mejor solución en este caso, como ya hemos dicho, es devolver el principal, lo primero. Entonces, una vez que tengamos devuelto el principal, que puede ser poco a poco, que puede ser de golpe, una vez que esté devuelto toda la cantidad que nosotros nos hemos dispuesto, es el mejor momento para presentar la reclamación. ¿Por qué? Porque en este caso ya sabemos que la entidad nos va a devolver dinero y que si nosotros dejamos de pagar, la entidad no nos va a reclamar más cantidad una vez que tengamos la sentencia. Por lo tanto, ya que el principal hay que devolverlo, quizás es mejor presentar la reclamación una vez que esté pagada toda la deuda o todo el capital que nosotros hemos dispuesto. Porque efectivamente una cosa que no hemos tratado aquí es qué pasa si yo dejo de pagar. Si nosotros dejamos de pagar, es lo que hemos comentado al final, que es lo que podemos reclamar, que es ese vencimiento anticipado. La entidad financiera dará por vencida la deuda y la entidad nos reclamará incluso judicialmente. Primero hará un acoso y derribo de muchas llamadas diarias, de 2, 3, 4, 5, intentará incluirnos en ficheros de morosos, etcétera, etcétera, y posteriormente venderá nuestra deuda a un fondo de recobros para que intenten, como sea, poder embargarnos las cantidades debidas, que evidentemente serán mucho mayores que las cantidades dispuestas, las cantidades que ellos dicen que son debidas. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Si ya no tenéis más dudas ni más preguntas, damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias a todos.
Os recuerdo que para cualquier duda que tengáis, también, o si queréis que os facilitemos algún modelo de reclamación, nos podéis escribir a info@asufin.com, nos planteáis vuestras dudas o nos solicitáis este tipo de modelo de reclamación para la entidad o el establecimiento comercial donde queráis reclamar. Bueno, y nosotros os ayudamos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ha sido un placer A colaborar vosotros. contigo. Y bueno, pues damos por finalizada esta webinar. Muchísimas gracias.